Muy bien. Ok, ya están. Pues bueno, chicos, ¿en qué nos quedamos? Estábamos viendo algunos resultados preliminares para la prueba del teorema de la función inversa, ¿no? Uno que tiene que ver primero con una caracterización de las funciones de clase C1, ¿verdad? Es una caracterización muy interesante. Y otra que tiene que ver con la caracterización de las funciones lineales invertibles de Rn en Rn, ¿verdad? O también que sirve como un criterio para ver cuando una matriz de n por n también es invertible. Entonces, esos son dos resultados generales. Y después vimos un resultado que ya tiene que ver un poquito más con, con el teorema de la función inversa, ¿verdad? Que es algo así como este, si es invertible, una función tiene derivada invertible en un punto, entonces como que tiene derivada invertible en todas las vecindades de un punto, ¿no? Eso fue como el primer lema importante, que ya esto va un poco en la dirección de la prueba del teorema de la función inversa. Y bueno, vamos a probar otro lema. Bueno, junto con ese corolario fue justo, con ese lema es un corolario que de alguna manera es lo que acabo de decir, ¿verdad? Si una función tiene derivada invertible de Rn en Rn en un punto, entonces es invertible, su derivada es invertible en toda una vecindad de ese punto, ¿verdad? Y el segundo lema que vamos a ver, lo vamos a ver como un lema, es como probar que en el caso en el que se tenga otra vez una función de Rn en Rn y un punto donde su derivada es invertible, de hecho va a haber una vecindad donde la función f es inyectiva. En realidad no está enunciado de esta forma, el lema lo voy a enunciar de una forma un poco más técnica, pero un corolario de esto es que la función que es invertible y que además su inversa, además también de esta fórmula que vamos a probar, se deduce que su inversa también es una función continua, de hecho, no solo continua, sino uniformemente continua en su dominio. Entonces, voy a enunciar este lema, ¿sí? De la siguiente manera. Entonces, miren, es un lema que dice lo siguiente. Vamos a tomar otra vez una función de un abierto de Rn en Rn y un punto x0 en este dominio, ¿sí? Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Si si la derivada, o sea, si la función es tal que su derivada es invertible, entonces se puede probar lo siguiente, que existen una vecindad del punto, es decir, una delta mayor que cero, y una constante positiva, ¿sí? Tales que, ¿qué? Bueno, tales que, bueno, como siempre, ¿no? Esta vecindad se queda contenida dentro de U, pero no solo eso, ¿verdad? ¿Sí? Y pasa eso, y la parte importante es esta, que M por la norma de y menos x siempre es menor o igual que la norma de f de y menos f de x. Y esto sucede para cualquier par de puntos y x que tomemos justo en esta vecindad. ¿De acuerdo? Entonces, si observan, esta desigualdad, aquí con la norma, ¿verdad? Esta desigualdad, ya por ejemplo, de ahí se deduce de manera muy inmediata que f es inyectiva en esta vecindad, ¿no? Porque si x y y son diferentes, entonces esta norma es estrictamente mayor que cero, esta norma es estrictamente mayor que cero, y entonces f de x y f de y también son diferentes, ¿no? Entonces, en particular de aquí se deduce que la función f es inyectiva en esta vecindad, ¿verdad? Pero por la existencia de esta constante y de esta desigualdad, también vamos a ver que la función inversa,
que ya está definida en esta vecindad, también es una función continua. De hecho, vamos a demostrar no solo que es continua, sino uniformemente continua, ¿verdad? En donde en el dominio de la inversa, que es la imagen de esta vecindad, ¿no? Ese va a ser el dominio de la inversa, ¿no? Entonces, este lema es muy importante, ¿verdad? Y por eso vamos a probarlo un poquito aparte, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer la demostración de esto. ¿Sí está bien? ¿Está claro hasta ahorita? Por lo que dice este lema. Uh-huh. Entonces, miren. Entonces, a ver, primero recordemos que había una forma, ¿no? Que si f tiene estas funciones coordenadas, f1 hasta fn, ¿verdad? Porque es una función de Rn en Rn, entonces había una forma de la derivada de f en un punto x0, en el punto x0, esta función lineal evaluada en un vector z, había una forma de pensar esto, ¿no? Era esta evaluación se puede ver como un vector, ¿verdad? Como el vector formado por el gradiente de f1 en x0, punto z, ¿no? Habíamos hecho las cuentas y nos daba que se podía ver de esta forma, ¿verdad? Que por cierto estoy viendo en las notas. Bueno, esto de hecho vale para toda x, no solo para el punto x0, ¿verdad? Sí, esto vale para toda x, y entonces déjenme corregir esto. Uh-huh. Vale para toda x. Entonces sería así, ¿no? El gradiente de fn, ¿verdad? Punto z. Así se podría ver la evaluación de la derivada, ¿verdad? Ahorita lo voy a usar de nuevo. No más quiero que lo recordemos. Entonces, ahora, por otra parte, por uno de los lemas que probamos, ¿verdad? Por una de las proposiciones, dado que estoy diciendo que la derivada de f en x0 es invertible, recuerden que eso era equivalente, ¿verdad? A la existencia de una constante tal que ¿qué? ¿Sí? O sea, como la derivada de f, estoy suponiendo por hipótesis que es invertible, que es invertible, entonces sabemos que existe un número positivo, le voy a llamar en este caso m', para no confundir con la m que quiero que me dice el lema, ¿verdad? ¿Sí? Existe un m' mayor que 0, tal que ¿qué? Tal que, pues que pasaba esto, ¿verdad? Que la norma de la derivada de f en x0, evaluada en cualquier z, siempre era mayor o igual que m', ¿sí? Por la norma de z, ¿verdad? Y esto pasaba para toda z en Rn. ¿Sí recuerdan? Esa es una de la segunda proposición que probamos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es una forma de caracterizar a las funciones lineales invertibles. ¿Estamos? Y, bueno, entonces, por un lado tengo eso. Y por otro lado, sí, por otro lado, dado que estoy diciendo que la función es de clase C1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a usar la primera proposición, ¿no? La voy a usar con una cierta cantidad, una cierta épsilon, ¿verdad? Entonces, como f es de clase C1, en U, pues para para la cantidad, que bueno, ahorita puede que le suene un poco extraña, a lo mejor no tanto, ¿verdad? Pero para esta cantidad m' entre dos veces la raíz de n, que sigue siendo un número positivo, porque m' es positivo, ¿verdad? Para ese número positivo, si para esta épsilon existe una delta positiva, tal que ¿qué? Tal que, si yo tomo, bueno, lo voy a escribir así, tal que la derivada de f en x, evaluada en cualquier z, menos la derivada de f en x0, evaluado en z, ¿sí? Estos difieren en la norma de z por el número que elegí, ¿verdad? M' entre 2 raíz de n. Esto vale para toda z en Rn,
y para toda X en la vecindad de radio delta con centro en X0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esto es una forma de eh, la caracterización que hicimos de las funciones de clase C1, ¿de acuerdo? Entonces estoy ocupando, de hecho, las dos proposiciones. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Y bueno, y ahora con estos, vamos a probar que la vecindad, recuerden que andamos buscando ¿qué cosa? Una vecindad y un número positivo, ¿verdad? ¿Sí? Tal que cumplen esta condición para todo punto para cualquier par de puntos en esta vecindad. Entonces voy a definir, bueno, la vecindad delta, pues ya es la que tengo, es esta vecindad la que me da la continuidad de la derivada, digamos, ¿sí? Y la m', la m que ando buscando, ¿sí? Vamos a decir, hagamos m, pues justo el numerito que obtuvimos aquí, m' entre 2 veces la raíz de n. Este es el numerito que me va a servir, el que quiero que cumpla con la condición, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar pues lo que dice nuestra afirmación, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar un par de puntos X y Y, pues en esta vecindad, en la vecindad de radio delta con centro en X0, y recuerden que lo que quiero demostrar es que para este par de puntos se satisface esta desigualdad con esta M, ¿verdad? Con esta M se satisface esta desigualdad. ¿De acuerdo? Que es lo que dice el lema, ¿no? Entonces, para eso vamos a recordar primero lo siguiente. ¿Se acuerdan cómo se define? No hace tanta falta, pero bueno, así le voy a llamar la norma infinito, ¿recuerden? La norma infinito de un vector, ¿se acuerdan cómo se define? Pues como es el máximo de los valores absolutos de las componentes de un vector, ¿verdad? Entonces, miren, voy a decir, ya que tomé un par de puntos aquí, vamos a tomar la K, una K, siempre existe esta K, tal que la norma infinito de quién. Voy a fijarme en la derivada de quién, déjenme ver, sí, la derivada de f en x0, evaluada en el vector y menos x, ¿verdad? Para esta y para esta x, y voy a suponer que la késima componente de este vector coincide con ser su norma infinito, es decir, que su norma infinito es el valor absoluto de quién, de la késima componente de este vector, pero recuerden que las componentes de este vector, ¿sí? Es el gradiente de su función, késima función coordenada, evaluada en x0, ¿verdad? Y esto punto y menos x. ¿De acuerdo? Siempre existe una K, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Entonces, nada más me voy a tomar esa, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, y vamos a recordar, recuerde que este numerito, ¿verdad? Que es la norma infinito, es decir, que el valor absoluto del gradiente de fk evaluado en x0 punto y menos x, ¿verdad? ¿Sí? Esto que es la norma infinito de este vector, ¿verdad? Esto evaluado en y menos x. Y infinito siempre era mayor o igual que quién. A ver si se acuerdan de una de las desigualdades. Es igual o mayor o igual que 1 entre raíz de n por la norma euclidiana, ¿verdad? Es decir, la norma euclidiana de la derivada de f en x0 de este vector. ¿De acuerdo? Con la norma euclidiana, ¿no? Así era la relación entre la norma infinito y la norma euclidiana, ¿verdad? Entonces vamos a recordar esta desigualdad. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como cualquier bola, como toda la bola de radio delta con centro en x0,
es un conjunto convexo, ¿no? Todas las bolas eran conjuntos convexos, ¿no? Se tiene que, ¿qué? Se tiene que, pues el segmento, que va de X a Y, ¿sí? Pues se queda contenido en esta bola, ¿verdad? ¿De acuerdo? Eso es porque tenemos un conjunto convexo, ¿no es cierto? Y entonces, vamos a definir, por tanto, ¿verdad? Podemos definir una función, lo voy a llamar una función, le voy a llamar gamma k, que va a ser una función que es parametrizar el segmento, nada más, ¿verdad? Voy a tener de aquí en Rn, pues es algo que ya hemos hecho. Bueno, en realidad va a ser de RNR, porque lo voy a componer con la función fk, ¿sí? De la siguiente manera, ¿verdad? Es decir, la gamma k evaluada en alguna t del intervalo 0,1, pues la voy a definir como la función f sub k, la función componente, evaluada en x más t veces y menos x, ¿verdad? Entonces, esta es una función de los reales en los reales, ¿no, chicos? ¿Sí? Y esta función, pues lo que hace en realidad es, primero parametrizo el segmento que va de x a y luego le aplico la función fk, ¿verdad? Por eso es una función, gamma k es una función de r en los reales, que además pues, va a ser derivable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dado que va a ser una función derivable, pues vamos a ver lo siguiente, fíjense. Entonces pasa esto, ¿no? Bueno, observen que quién es fk de x es evaluar gamma k en cero, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, fk de y, voy a empezar por fk de y, que es evaluar gamma en 1. Entonces, fk de y menos fk de x, en realidad se puede poner como ¿quién? Se puede poner como gamma k de 1 menos gamma k de 0, ¿verdad? ¿Estamos? Eso se puede ver de esa forma. Y, pues bueno, como gamma k es una función derivable, pues se puede aplicar, y función de los reales en los reales, pues podemos aplicar el teorema del valor medio, ¿no, chicos? Y entonces, ¿qué me asegura el teorema del valor medio? Que esto es igual a 1 menos 0 por la derivada de gamma k en algún punto intermedio, ¿verdad? En algún punto, pues le voy a llamar psi k, ¿verdad? Para enfatizar que estamos trabajando con la función coordenada k. Y esto pues es igual a quién. Pues esto es 1 por, ¿y quién es la derivada? ¿Quién es la derivada de gamma k? Pues es la regla de la cadena, ¿no, chicos? Entonces la derivada gamma prima, pues es el gradiente de la función fk evaluada en x más psi k por y menos x, ¿verdad? Punto la derivada de gamma k, ¿verdad? Perdón, la derivada de aquí adentro con respecto de t, pues que no es más que el vector y menos x. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Que esa sería la derivada. Ok, entonces, si esa es la derivada, bueno, pues entonces fíjense que ya tenemos una manera de evaluar lo siguiente. Entonces, ahora sí ya tenemos una forma de ver esto. Entonces, miren, la norma de f de y menos f de x, que recuerden que esto es lo que yo quiero hacer mayor o igual que una constante m, la constante m que di, por la norma de y menos x, ¿verdad? Pero miren, esto es igual, por la desigualdad de aquí arriba, ¿verdad? Esto es igual a ¿quién? Bueno, pues lo que acabamos de ver es, bueno, de hecho primero, antes de eso, eh, no, antes de eso igual, recuerden que la norma de un vector siempre es mayor o igual que el valor absoluto
de cualquiera de sus componentes, ¿verdad? Entonces voy a elegir su késima componente, ¿verdad? Sí, menos FK de X, ¿no es cierto? Entonces, esto estoy usando el hecho de que el valor absoluto de cualquier componente de un vector, pues es menor o igual que la norma del vector, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ahora sí, ¿verdad? Esto, por lo que acabamos de ver, ¿sí? Se ve como ¿quién? Pues según la desigualdad que vimos, esto es la norma del gradiente de FK evaluado en algún punto psi k, ¿verdad? Entre 0 y 1. Bueno, déjeme, no sé si exactamente, ¿verdad? Era ¿quién? X más psi k por y menos x, ¿verdad? Esa sería la función. Punto y menos x, ¿no? Este es así, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, entonces vamos a escribir, hasta ahí vamos bien, ¿no? Esta diferencia se podía ver de esta manera, ¿no? Para eso construir la función gamma k. Y ahora, observen lo siguiente, una desigualdad, ¿verdad? Que a ver si se ve con claridad. Esto es mayor o igual, es una desigualdad del triángulo la que voy a aplicar. Es el valor absoluto del gradiente de FK evaluado en el punto x0, punto y menos x, ¿sí? Menos, y lo voy a poner acá todo, el valor absoluto del gradiente de FK evaluado pues, en el punto que tengo aquí, x más psi k por y menos x, evaluado en este punto, punto y menos x, menos el punto, fue el que puse de más, ¿verdad? Híjole, ya no me va a caber, entonces lo voy a poner aquí abajo, menos el gradiente de FK en x0, punto y menos x. A ver, sí está clara esta desigualdad. Es una desigualdad del triángulo, ¿no, chicos? En realidad, si se fijan, tengo este término menos este término, ¿verdad? Déjenme ver, por ahí tengo... a ver si lo ven. Pareciera que lo sumé, ¿verdad? De hecho, creo que lo tengo que escribir al revés. Pero bueno. A ver, sí está clara esta desigualdad. Bueno, es una desigualdad del triángulo, ¿no, Bruno? Estoy tomando, es como si hubiera escrito, ¿qué término? Fíjense. Lo puedo, a ver, si me permiten, si no queda clara esto, hago un paréntesis para probar esta desigualdad que puse y la escribo de manera más adecuada. Entonces, miren, déjenme abrir un paréntesis para justificar esta desigualdad, ¿no? Entonces, miren, aquí en valor absoluto tengo esta cantidad, ¿no? En valor absoluto tengo esta cantidad. Si tengo el valor absoluto, ¿sí? Lo que tengo aquí es el valor absoluto del gradiente de FK evaluado en este punto, que a lo mejor hubiera convenido ponerle un nombre a este punto, ¿verdad? Para no escribir tanto, pero bueno. Punto y menos x, ¿no? Este es el valor absoluto que tengo. Pero esto lo puedo poner como ¿quién? Le puedo poner un 0, ¿no, chicos? Puedo ponerlo como el gradiente de FK evaluado en este mismo punto, ¿verdad? Ya para no escribir tanto, para que me quepa. Punto y menos x, menos el gradiente de FK en el punto x0, punto y menos x, más pues lo que le estoy poniendo, que es el gradiente de FK
en el punto x0, punto y menos x. ¿Estamos? Ahí lo único que he hecho fue ponerle un 0, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Hasta ahí bien? Y ahora recuerden que el valor absoluto, ¿sí? Lo puedo poner, siempre puedo hacer lo siguiente. De hecho, lo puedo poner de esta forma, ¿no, chicos? Puedo poner un paréntesis aquí, un signo menos aquí, y un paréntesis acá. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Y recuerden ahora que el valor absoluto de una diferencia de dos números siempre es mayor o igual que la diferencia de los valores absolutos, ¿verdad? Sin importar qué orden tome, ¿no? Bueno, de hecho puedo tomar este orden, ¿verdad? Sí. De hecho, a ver, déjenme ver si es el que me conviene. No, miren, el que me conviene es hacerlo de otra forma. A ver, perdón, porque creo que me convenía tomarlo de otra manera, ¿no? Me convenía tomar, fíjense, me convenía tomar el signo menos aquí, agrupar estos dos con un signo más acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Y entonces el valor absoluto de la suma de dos números, ¿sí? Siempre es mayor o igual que la diferencia de los valores absolutos. Y no importa en qué orden tome los números, ¿verdad? Puedo tomar el valor absoluto de este menos el valor absoluto de este, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? Eso es una propiedad del valor absoluto. De hecho, es una propiedad también de la norma, ¿verdad? Entonces, esto es mayor o igual que la norma, que el valor absoluto, pues nada más del término, de este segundo término, ¿verdad? Que sería el gradiente de fk evaluado en x0, punto y menos x, menos el valor absoluto de este término que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Que sería el gradiente de fk evaluado en el punto este largo, ¿verdad? Punto y menos x, ¿sí? Menos el gradiente de fk en x0, punto y menos x. ¿No? Que esa es la desigualdad que escribí arriba. ¿Sí? ¿Sí está más claro ahora? Sí, también se vale con valor absoluto y sin valor absoluto también, ¿verdad, Bruno? ¿No? Porque el valor absoluto de un número pues, siempre es mayor o igual que el número, ¿no es cierto? De hecho, por eso, como es con valor absoluto, como tú dices, por eso se vale en los dos sentidos, ¿verdad? Puedo tomar la diferencia como yo la quiera, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero bueno, también se vale sin valor absoluto, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Silgi, todos los demás, a ver, ¿sí estuvo claro? Perfecto. Entonces, tengo esta desigualdad, ¿sí? Y bueno, pues vamos a tener que hacer una cadenita de desigualdades, a ver si se acuerdan. Vamos a hacer lo siguiente, miren, a ver, les voy a presumir una, ¿cómo se llama? Creo que una propiedad. No, esta no me gusta. ¡Y! Ya borré, pero a ver, déjame. No, les quería presumir algo para copiar, pero bueno. Este número, entonces, ¿sí? Va a ser mayor o igual que quién, chicos. A ver, este valor absoluto, déjenme ver. Este valor absoluto, ya sabíamos algo de ese valor absoluto, ¿no? De este primer valor absoluto ya sabíamos algo. Ese era mayor o igual que quién. Si recuerdan, resultó ser mayor o igual que cuánto. Bueno, pues a ver si lo recordamos. Uh-huh. Déjeme recordar. Esto, aquí está, ¿verdad? Este valor absoluto era mayor o igual que esto que está aquí, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Uh-huh.
Entonces, es de esa desigualdad. Entonces, este primer sumando, lo vamos a escribir, este primer sumando, este sumando, ¿verdad? Es mayor o igual que ¿quién? Bueno, pues que 1 entre la raíz de n por la norma de la derivada de f en x0 evaluada en el vector y menos x, ¿verdad? Esa es la primera que ya teníamos. Y de la otra también ya sabíamos algo, porque fíjense, también habíamos, aquí teníamos esta desigualdad, ¿no? Por la continuidad de la derivada, ¿sí? La derivada de f en x evaluada en cualquier z menos la derivada de f en x0 evaluada en z es menor o igual que esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esto, recuerden que es mayor o igual, ¿sí? Este es un vector, pero es mayor o igual que el valor absoluto de cualquiera de sus coordenadas, en particular que el valor absoluto de su késima coordenada, ¿verdad? ¿Y quién es la késima coordenada de un vector de este estilo? Ah, pues es este que tengo aquí, ¿no, chicos? Este que está aquí es la késima coordenada, ¿sí? De la derivada de la función evaluada en ciertos puntos, ¿no? No sé si lo ven. Entonces, como tengo un signo menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, menos esto es mayor o igual, que ¿quién? Mayor o igual que la norma de la derivada de f, toda la derivada en el punto S, ¿verdad? Que no he querido escribir, que era este, ¿sí? Menos el otro término que tengo aquí, pues es la derivada de f evaluada en el punto x0, ¿sí? Evaluada en y menos k, es decir, esto es la derivada de f en x0 evaluada en el punto y menos x. ¿Sí se ve, chicos? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque esto que está aquí es la késima componente, ¿verdad? De este vector que está aquí, ¿verdad? Y como está con signo menos, por eso es que se vale la desigualdad al revés. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? ¿Está bien? Estoy usando otra vez que el valor absoluto de la componente de un vector es menor o igual. Sí, todas van evaluadas en y menos x, ¿verdad? Todas estas derivadas van evaluadas en y menos. Esta, sí, también. Aquí también me faltó. Tienes razón, ¿verdad, Bruno? Aquí me faltó que va evaluado, ¿sí? Entonces déjenme borrar. Es es la derivada de f en este punto así larguito, evaluada en y menos x, ¿verdad? ¿Sí estamos? ¿De acuerdo? Ok, así es, ¿verdad? Le hubiera puesto un nombre a este vector, ¿verdad? El vector xk, lo hubiera dicho, ¿no? Pero entonces fíjense, esto que está aquí, ¿sí? ¿Qué fue? Por la invertibilidad. A ver, a la 4, Silgi. Ok, ¿esa? ¿Qué pasa? ¿Cuál sería el? ¿Qué pasa ahí? ¿Alguna duda, Silgi? Hasta abajo. Es el punto este famoso que a lo mejor si hubiera definido desde aquí, ¿verdad? Si a este punto le hubiera llamado el vector xk, ¿verdad? A lo mejor me hubiera ahorrado, ¿no? Me hubiera ahorrado mucho, mucho espacio. Y entonces, pues estas son todas evaluadas en el punto xk, en el xk, ¿verdad? Sí, sí está bien. Este sería como la función evaluada en este vector xk, ¿verdad? ¿Estamos? Sí está bien.
Pero entonces les decía, esto, ya sé que se cumple una desigualdad, ¿verdad? No sé si recuerdan que fue de lo primero que elegí, voy a regresarme. Ujú. Este, la derivada de f en x0, siempre por su invertibilidad, era mayor o igual que esta m', ¿verdad? Ujú. Por la norma de z, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que entonces, pues esto es mayor o igual que ¿quién? M', ¿no? Por la norma de y menos x. Entonces esto me queda m' entre la raíz de n por la norma de y menos x, ¿no es cierto? ¿Sí? Este primer sumando, ¿verdad? Y el otro, que tenía que ver con la continuidad de la derivada, ¿no? Recuerden que para todo punto de la bola, ¿verdad? Para todo punto de la bola y para todo z, se cumplía que las derivadas eran, la norma de la derivada era menor o igual que la norma del punto donde lo estoy evaluando por m' entre 2 sobre raíz de n. Entonces, como tengo un menos, ¿verdad? Entonces va a ser mayor o igual que ¿quién? Que menos m' entre 2 sobre raíz de n por la norma de y menos x, ¿no? Que es el punto donde estoy evaluando las derivadas, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ya está, ¿verdad? Porque esto es, pues es la mitad, ¿verdad? Esto es m' entre 2 raíz de n por la norma de y menos x, uh-huh, y que pues es lo que llamé m, ¿verdad? A este número lo llamé m por la norma de y menos x, ¿de acuerdo? Y ya está, ¿verdad? Porque pues empecé con este, ¿verdad? Empecé con este, puras mayores o iguales, ¿sí? Y queda mayor o igual que este número, ¿verdad? Y esto fue válido ¿para quién? Para cualquier par de puntos x y y que estaban en la bola de radio delta con centro en x0. ¿Estamos? Está un poco talachuda, ¿verdad? Pero se puede seguir sin problema, ¿no? ¿Estamos? El 2, ¿cuál término, Jesús Omar? El que estoy dividiendo entre 2. Ah, pues justo precisamente por eso, ¿no? Para que la diferencia me salga, pues la mitad, ¿verdad? Como que le quito la mitad, ¿verdad? Pues el viejo truco, ¿no? De ponerle la mitad para que pues el número que ya constante que me sale, pues es este, ¿verdad? Que es el que había llamado m. Ah, no, es que se me fue el internet un ratito. El segundo término de menos m' entre 2 raíz de n, el Ah, que es eso es menor o por, igual a... Ajá. ajá, eso es por la continuidad de la derivada, ¿no? Usamos este hecho, ¿verdad? Sí, este de aquí, que esta es una desigualdad que obtuvimos a partir de que la función f es de clase C1, ¿no? Sí, hay una vecindad donde se comportan de esta forma, ¿no? Que esto fue precisamente con respecto a la primera caracterización que hicimos de las funciones de clase C1, ¿verdad? Algo así como las derivadas se comportan de forma continua, ¿no? Ujú. ¿Sí, Jesús Omar? Perfecto. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está el lema, ¿verdad? Con eso ya probamos lo que dice el lema, ¿verdad? Que es esta desigualdad, ¿de acuerdo? Ujú. Está padre, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay que hacer muchas maromas, ¿verdad? Porque ahora estamos trabajando pues con varias variables, pero en el fondo es muy parecido a lo que se hace en una variable, ¿verdad? Ok, y bueno, les decía que esto tiene como corolario, ¿no? Un corolario, ¿sí? Un corolario, ¿no? Con esto terminamos la prueba, ¿verdad? Y un corolario diría lo siguiente, ¿no? Si f es una función de Rn en Rn, uh-huh, si f es una función de Rn en Rn de clase C1, en U y x0, tomamos un punto en U. Entonces, lo que dice es que si la derivada de f en x0 es invertible, ¿verdad? Si esto es invertible, ¿sí? Entonces,
pues existe una vecindad delta mayor que 0, ¿verdad? Tal que, pues la vecindad se queda dentro de U, pero además, ¿sí? Y además, lo que puedo concluir es que f a la menos 1 está definida en f de esta vecindad, ¿verdad? ¿Sí? Está definida aquí, que es otra vez de Rn en Rn, ¿sí? Está definida ahí y es uniformemente continua, ¿verdad? Es uniformemente continua. Voy a probar que es uniformemente continua en ese conjunto, ¿verdad? En su dominio. ¿De acuerdo? O sea, no solo me dice que es continua, sino que es incluso uniformemente continua, ¿verdad? Por esta constante que está definida ahí. Entonces, este también es un resultado importante, ¿verdad? O sea, la función f es inyectiva en esta vecindad y su inversa es uniformemente continua, pues en el dominio, ¿verdad? Donde está definida la inversa, que es la imagen bajo f de esta vecindad. ¿Estamos? De hecho, no debería ser un resultado tan difícil de probar, ¿no, chicos? A ver, este sale de manera muy inmediata de la desigualdad que tenemos. ¿Por qué? A ver, ¿cómo lo probaríamos? Entonces, pues claramente F es inyectiva, o sea, entonces, en la demostración de este corolario, como diríamos, por el lema anterior, ¿no? Por el lema anterior, existen una delta positiva, una vecindad y una m mayor que 0, tales que ¿qué? Tales que m por la norma, o bueno, déjenme escribirlo como lo escribí allá, como lo dice el lema, dice que, eso es, a ver, déjenme ver cómo lo escribió el lema, sí, ¿verdad? Que es que m por la norma de x menos y es menor o igual que la norma de f de x menos f de y para todo xy en la bola, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, a ver, es inmediato, por lo tanto, ¿verdad? Es inmediato que si x y y son un par de puntos en esta vecindad, diferentes, ¿verdad? X diferente de y, entonces 0 menor que m por la norma de x menos y, ¿verdad? Y esto es menor o igual que la norma de f de x menos f de y esto lo que concluimos es que, por lo tanto, ¿verdad? F de x es diferente de f de y, ¿verdad? Es decir, f es inyectiva en esta vecindad, ¿verdad? ¿Estamos? Sí, eso es, esa anotación está, así es, Iñaki. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, entonces, ya es inyectiva. Y ahora vamos a probar que, que f a la menos 1, ¿verdad? Es uniformemente continua en f de esto. Entonces vamos a tomar un par de puntos, le voy a llamar, híjole, ¿cómo los voy a llamar? Porque ya usé x y y, entonces les voy a llamar, sí, déjenme ver nomás la anotación, cómo la usé. Bueno, ya la usé de otra forma, pero está bien. Entonces, a ver, déjenme ponerles, los voy a poner así, ¿no? Sean z y z' puntos
en F de la bola de radio delta, ¿sí? Es decir, bueno, entonces existen, voy a llamar X y X' en la bola de radio delta con centro en X0, ¿sí? Tales que, ¿qué? Que Z es igual a F de X y Z' pues es igual a F de X', ¿no? Y por lo tanto, puedo decir también esto, ¿no? Que F a la menos 1 de Z es X y F a la menos 1 de Z' es X', ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya elegí Z y Z'. Entonces, por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, fíjense, ¿qué decía la desigualdad de este lema, ¿no? El lema nos daba estas desigualdades y pues las voy a aplicar ¿con quién? Pues con pasa lo siguiente, ¿no? Entonces, M por la norma de X menos X', ¿sí? Pues es menor o igual que ¿quién? Por cierto que esto lo puedo ver, de hecho lo voy a ver mejor así, mire. Entonces, M, ¿sí? M por F a la menos 1 de Z menos F a la menos 1 de Z', pues es lo mismo que M por la norma de X menos X', ¿no? Y esto es menor o igual que ¿quién? Que nada más F de X menos F de X', ¿no? Pero F de X y F de X', pues no es más que la norma de Z menos Z', ¿no? Es decir, para cualquier par de puntos, Z, Z' en este conjunto, se tiene que la norma de F a la menos 1 de Z menos F a la menos 1 de Z' es menor o igual que 1 entre M por la norma de Z menos Z', ¿no? ¿De acuerdo? Y ya de aquí se deduce, ¿verdad? Ya de aquí se deduce que es uniformemente continua, ¿no? ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Sí está claro? Y por lo tanto, F a la menos 1 es uniformemente continua en F de este conjunto, ¿verdad? Que es el dominio de F a la menos 1. A ver, Leonardo. A ver, sí. De hecho, sí, ¿verdad, Bruno? F también es uniformemente continua, ¿verdad? Pero eso no es de extrañar, porque pues era derivable. Y en esa vecindad, si tomo la vecindad cerrada, también es uniforme, es continua. Como que no me extraña tanto que F también fuera uniformemente continua en ese conjunto, ¿no, Bruno? Y a ver, ¿por qué si ya con esto es inmediato, con esta desigualdad ya es inmediato que es uniformemente continua, Leonardo? Porque si te dan épsilon, ¿no? Dado épsilon positivo, basta con tomar, pues, ¿quién? Delta prima, le voy a llamar, ¿verdad? Porque ya usé delta. Pues, igual a quién, para que te resulte delta prima, con que la tomes M por épsilon, ¿no? Que también es una cantidad positiva, ¿verdad? Para que si
Ya que, ¿qué? Ya que si yo tomo un par de puntos en este conjunto, que disten en menos que esta delta prima, cuya distancia sea menor que esta delta prima, epsilon, ¿verdad? Aquí era epsilon. Pues esto qué implica, esta desigualdad, pues que me dice que la norma de f a la menos 1 de z menos f a la menos 1 de z prima, como esto siempre resultó ser menor o igual que 1 entre m, por la norma de z menos z prima, ¿no? Ah, pero como esto es menor o igual, esto sería menor o igual que delta prima entre m, ¿verdad? Pero sí está claro que esto es delta prima era menor que m. De hecho, entonces no lo tomo igual, ¿verdad? Para que me salga una desigualdad estricta, porque luego van a decir que no me salió la desigualdad estricta. Si tomo cualquier delta prima menor que m por epsilon, pues entonces esto va a ser m por epsilon entre m, pues que ya me dio epsilon, ¿verdad? Y entonces ya fue uniformemente continua, ¿no, Leonardo? Sí, sí está bien. Ok, entonces, esto les digo, prueba que la, la función inversa está definida, es decir, f es inyectiva en una vecindad del punto x0 y su inversa es uniformemente continua, ¿verdad? Entonces, y por lo tanto continua, ¿no? En realidad solo vamos a usar que es continua, pero bueno, se puede probar que es uniformemente continua. Entonces, miren, ya hicimos todos los resultados previos que necesitamos para formular el teorema de la función inversa. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es formular el teorema, ¿no? ¿Qué es lo que dice el teorema de la función inversa? Entonces, miren, lo voy a hacer como Bruno. De hecho, no, ¿verdad? Estamos hablando de la invertibilidad de la derivada, ¿verdad, Bruno? De la derivada en un punto. Eso es lo único que supusimos, ¿no? Que la derivada de la función en x0 era una función invertible, ¿verdad? Sí, la derivada en un solo punto. ¿De acuerdo? Y eso nos lleva a que la función es inyectiva en una vecindad de ese punto, junto con el hecho de que es de clase C1, recuerden, ¿eh? Es decir, recuerden que la inyectividad de f no es suficiente con que la derivada sea invertible en un punto, ¿verdad? Sino que sea continua. Bueno, ¿en dónde, Jesús Omar? En el cero no tiene derivada inyectiva, ¿no? En el cero no. Pero en cualquier otro punto distinto de cero sí, y sí es invertible en una vecindad de cualquier otro punto distinto del cero, ¿no, Jesús Omar? ¿Sí? En el cero no tiene derivada inyectiva porque su derivada es cero, ¿no? Sí, sí está claro, Jesús Omar. Depende de en qué punto te estés parando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está diciendo este resultado? Parte de lo que dice el teorema de la función inversa es que si una función en un punto tiene derivada invertible, ¿sí? Entonces, y es continua la derivada en ese punto, cuando menos, entonces la función sí es inyectiva en una vecindad, ¿sí? Y el ejemplo que tú dices, la función x cuadrada, ¿sí? Si tú sacas, depende de qué punto te estés parando. Si te paras en el cero, la derivada de x cuadrada en el cero, ¿cómo se llama? No es invertible, ¿no? Porque la derivada es cero, ¿no es cierto? Sí, eso, ¿verdad? Y si te paras en un punto diferente de cero,
entonces sí, la derivada es distinta de cero y por lo tanto es invertible, ¿no? Digo, la derivada es un solo número, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y bueno, la función x cuadrada en cualquier punto diferente de cero sí es localmente inyectiva, ¿verdad? El único punto donde no es localmente inyectiva es en el cero, ¿verdad? ¿Estamos? Pero recuerden, ¿verdad? No solo hace falta que la derivada sea invertible, sino que sea continua. Bueno, pues es justo el ejemplo con el que empecé la clase pasada, ¿no? El ejemplo donde, a pesar de que la derivada sea distinta de cero en un punto, no es suficiente, ¿verdad? Eso no es suficiente para que la función sea localmente invertible. Se necesitaba que la derivada fuera continua, ¿no? Que aquí lo usé mucho, ¿no? Estas desigualdades que estoy usando, ¿verdad? Estas propiedades que estoy usando de la derivada, ¿no? Miren, eh, estas propiedades que son lo que tiene que ver con la continuidad de la derivada, pues son muy importantes, ¿verdad? Para la prueba fueron muy importantes, ¿sí? Esto es una manera, esta desigualdad es una manera, es la que expresa que la derivada es continua, ¿verdad? En el punto x0. Eso es, y todas las derivadas subsiguientes en una vecindad son invertibles, y eso es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahora sí vamos a formular el teorema de la función inversa. Ya de alguna manera tenemos todas las piezas del rompecabezas y ahora pues vamos a empezar a armar el rompecabezas, ¿no? Pero entonces vamos a ver qué es lo que dice el teorema de la función inversa. Lo voy a empezar en una hoja nueva y este es el teorema, ¿sí? Importante que dice que es el teorema de la función inversa. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Bueno, el teorema dice que si tenemos una función de Rn en Rn, ¿verdad? ¿Sí? De clase C1, ¿sí? De clase C1. Recuerden que esto es muy importante en este conjunto U, ¿sí? Y tomamos X0, un punto en U, ¿sí? Entonces, si la derivada de f en X0 es invertible, ¿verdad? Es invertible. Entonces, podemos decir estas cuatro cosas. Vamos a decir cuatro cosas. Uno, que bueno, déjenme ponerlo. Aquí existe una delta mayor que cero, una vecindad del punto tal que, bueno, la vecindad, por supuesto que se queda contenida en U, ¿sí? Y lo importante es que F es inyectiva en esta vecindad. Bueno, que este primer punto, pues ya lo tenemos probado, ¿verdad? ¿De acuerdo? Este primer inciso ya está probado. El segundo inciso que vamos a probar es que la inversa, que es la función inversa que está definida en bueno, en f de esta vecindad, en la imagen de esta vecindad, ¿verdad? Ahí está definida la función inversa, que es un subconjunto de Rn en Rn, ¿verdad? Sí, la inversa también. Vamos a probar que la inversa es continua. Bueno, también eso ya lo probamos. Es continua en esta vecindad, ¿no? ¿Sí? Y esos dos primeros incisos, pues ya están probados. Pero a ver, entonces vamos a seguir con otras cosas. Algo que es importantísimo probar es que este conjunto, la imagen de esta vecindad, ¿sí? Es un conjunto abierto, es un subconjunto de Rn, es abierto. Es un conjunto abierto, ¿sí? Esto es algo que es importantísimo de lo que afirma el teorema de la función inversa. Y por último, ¿sí? Vamos a probar que f a la menos 1 es de clase C1, es decir, la inversa existe, no solo es continua, sino que es de clase C1 en su dominio, en este abierto, ¿verdad? Ya que pues, probemos que es un abierto. Vamos a ver que es de clase C1 en este abierto. Y además, ¿sí? Es de clase
C1, ¿sí? Es de clase C1 en este abierto. Y además, ¿sí? Podemos hacer la derivada, ¿verdad? Si Y es un punto de la imagen, es decir, es una f de x con x, un punto de esta vecindad, podemos calcular su derivada, ¿no? De hecho, ustedes me podrían decir quién es la derivada de f a la menos 1 evaluada en y, o quién sería la derivada de f a la menos 1 en y. Esta fórmula se la deberían de saber. A ver, ¿quién me dice a qué debería ser igual esto? Porque es exactamente la misma fórmula de la derivada que vale para funciones de R en R. ¿Quién debería de ser, chicos? ¿Quién debería de ser? Es decir, esto es la derivada de f a la menos 1 en el punto f de x. ¿Quién debería de ser esta derivada? ¿Alguien se acuerda? Porque es exactamente la misma fórmula que vale para la derivada de funciones de R en R. ¿No debería ser algo así como el recíproco? Exacto, ¿verdad, Silgi? Es tomar la derivada de f en x, en y su inversa, ¿verdad? Su inversa debería de ser, ¿verdad? ¿No es cierto? Esa es la fórmula que vamos a probar, ¿verdad? Es exactamente la misma fórmula, ¿verdad? Es exactamente la misma fórmula que valía para, para las funciones de R en R. Entonces, bueno, chicos, vamos a ver. Entonces, les decía, el inciso 1, el inciso 1 y el inciso 2, pues ya los tenemos, ¿no? Este ya está y este ya está. ¿Sí o no? ¿Verdad? Estos son justo resultados del corolario 2, del corolario de este corolario, ¿no? Eso es lo que nos decía este corolario, ¿no? El corolario que estaba aquí, ¿verdad? Este que está aquí, ya nos decía, ¿sí? Que es uniformemente continua, ¿verdad? Es inyectiva y además es uniformemente continua. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos va a faltar? Lo que nos va a faltar es el inciso 3 y el inciso 4, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí está bien? ¿Todos de acuerdo? Ok, entonces, bueno, miren, entonces vamos a hacer lo siguiente. De todas maneras, voy a hacer lo siguiente. Entonces, sabemos, fíjense, por el segundo lema, ¿verdad? O por los dos, la caracterización de la invertibilidad de la derivada, y por uno de los lemas sabemos estos. Entonces, miren, a ver. Entonces, vamos a demostrar a partir del inciso 3. Entonces, creo que ahorita tal vez solo nos va a dar tiempo de hacer la prueba del inciso 3 y después vamos a hacer la prueba del inciso 4. Entonces, miren, la prueba del inciso 3. Entonces, sabemos qué cosa. Sabemos que existen una delta positiva y una m positiva, tales que, primero, m por la norma de x menos y, ¿sí? Es que esto es menor o igual que la norma de f de x menos f de y, ¿verdad? De hecho, esta delta pues, es la que nos servía para probar que existe una vecindad donde la función f es inyectiva, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esto pasa, ¿verdad? Esto sucede para toda x. Déjeme, lo voy a poner, creo que mejor voy a seguir como están en las notas. Voy a poner x'
X' y X, para después no hacerme bolas, ¿verdad? X' menos X, y entonces voy a poner aquí también X' menos X. Uh-huh. Y esto vale para toda X' en esta vecindad, con centro en el punto X0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y también, de hecho, voy a suponer que esta delta la elijo de tal manera, ¿sí? Y también voy a suponer que la derivada de f en cualquier punto x de esta vecindad, ¿sí? Evaluado en cualquier z, es mayor o igual que la norma de z por m, ¿verdad? Esto también para toda x en la bola de radio delta con centro en x0, ¿sí? Y para toda z en Rn, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que puedo encontrar una sola vecindad, ¿verdad? Una sola vecindad donde pasa esto, si quieren le pongo la 1, y pasa esto, que le voy a llamar la ecuación 2, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esto era una consecuencia de la continuidad de la derivada, ¿verdad? Uh-huh. Si la derivada era invertible en x0, pues es invertible en toda una vecindad del punto. ¿Sí recuerdan? Entonces puedo elegir una única delta, una única vecindad donde pasa esto y donde pasa esto. ¿De acuerdo, chicos? Y esa es la delta que me pide, digamos, el teorema de la función inversa, ¿verdad? Esta es la delta que me pide el teorema de la función inversa. La voy a tomar con estas propiedades. ¿Estamos? El inciso 2 viene de aquello de la continuidad de ¿cómo se llama? Del hecho de que si la derivada de f es invertible en x0, es invertible en toda una vecindad del punto x0, ¿no, Bruno? Esto es, si no mal recuerdo, es el primer lema que demostramos, ¿no? ¿Es el primer lema? Sí, el primer lema que demostramos, ¿no? Sí, que también hay una vecindad donde las derivadas son invertibles, ¿no? Porque esta condición era equivalente a que la derivada fuera invertible en toda una vecindad del punto, ¿no? Uh-huh. De hecho, en realidad, la delta que satisface esto, después probamos que satisface esto otro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay una única delta donde se satisfacen estas dos cosas, y esa es la delta de la que me voy a tomar, de la que habla el teorema de la función inversa, ¿no? Uh-huh. ¿De acuerdo? Que se satisfagan esas dos cosas. ¿Estamos? Entonces, ok, entonces esa va a ser la delta que de aquí en adelante con la que voy a estar trabajando. Y bueno, pues ya está, ¿no? En esta vecindad puedo concluir, esta desigualdad me asegura que f es inyectiva, ¿verdad? Y que f es invertible y todo lo demás, ¿verdad? Con esta condición 1, en realidad pruebo el inciso 1 y el inciso 2. Y ahora, vamos a ver que f de esta, vamos a probar el inciso 3. Entonces, miren, para probaremos que esto pasa, ¿no? Probaremos que la imagen de esta vecindad, que es un subconjunto de Rn, es un abierto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es tomar un punto, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a llamar un punto y', que sea f de una x', que sea un elemento de esto, ¿verdad? De la imagen, es decir, x' está en la bola de radio delta con centro en x0. ¿De acuerdo?
¿Y qué es lo que tengo que demostrar? ¿Por demostrar qué cosa? Pues tengo que demostrar que existe, lo voy a llamar un R mayor que cero, tal que qué, tal que la bola de radio R con centro en Y' se queda totalmente contenida en este conjunto, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es para probar que ese conjunto es como abierto, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien hasta ahí? Y bueno, entonces, ¿cómo demuestro? ¿Cómo voy a tomar este R mayor que cero? ¿De acuerdo? Pasa lo siguiente. A ver, aquí quiero justificar un poquito para que no suene tan mágico quién es el R que me voy a tomar, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito intuitivo. Entonces, miren, a ver, como, como esta vecindad, como la bola de radio delta con centro en X0 sí es abierto, es un abierto, y, y estoy tomando X', un punto en esta vecindad, bueno, pues existe, le voy a llamar un delta' positivo, tal que la bola de radio delta' con centro en X' se queda totalmente contenida. De hecho, fíjense, voy a pedir un poco más, ustedes me dirán si están de acuerdo, tal que la bola cerrada, ¿verdad? Es decir, le voy a llamar, aquí le llamé a la bola cerrada, es el conjunto de las X en Rn, tales que la norma de X menos X', ¿verdad? Que sea menor o igual que delta', que este conjunto se quede contenido en la bola de radio delta con centro en X0, ¿verdad? Que es algo así como la bola cerrada. Sí están de acuerdo que siempre puedo encontrar un delta' con esta propiedad, ¿no? Sí, sí está claro. Es decir, puedo encontrar una bola, no solo que la bola abierta, sino que la bola cerrada se quede totalmente contenida en la bola de radio delta con centro en X0. ¿Sí? ¿Sí está bien? Entonces, fíjense, vamos a ver, vamos a probar, fíjense, vamos a probar que si R es un número mayor que cero, tal que la bola de radio R con centro en el punto X' que me tomé, se queda contenida en f de a, ¿sí? Bueno, pues entonces, dado que A está contenido aquí, pues f de A estaría contenido en f de la bola de radio delta con centro en X0, ¿verdad? Entonces, bastaría, bastaría con encontrar una R positiva que satisfaga esto, ¿verdad? Que la bola de radio R con centro en X' se quede dentro de f de a. ¿Estamos? ¿Sí? Y bueno, eso me va a dar la pauta para más o menos encontrar quién sería R. Fíjense. De la siguiente manera, fíjense. Más o menos, esto es para justificar quién sería R. Fíjense que si yo tomo ahora un punto, le voy a llamar Y', un punto que estuviera en la bola. Ah, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí me equivoqué. Aquí debería ser Y', ¿no, chicos? Aquí debería ser Y', ¿no? Aquí debería de ser Y'. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Porque es la bola de radio R con centro en Y', es la que yo quiero encontrar, ¿no? Yo quiero encontrar una bola tal que se quede aquí, ¿verdad? Con centro en Y', ¿no? ¿Sí? ¿Sí está bien? Ok. Entonces, fíjense. ¿Qué pasó, chicos? No se me distraigan, ¿no? Ya se están poniendo borrosos, se me hace. Híjole, sí, ya estamos llegando a un punto donde creo que se están poniendo borrosos, ¿verdad?
Pero bueno, a ver. Sí, esta es un poco larga, esta demostración. Entonces, miren, nada más, ahí vamos. Entonces, a ver. Fíjense, si yo tomara un punto en esta bola de radio R con centro en Y', ¿sí? Como yo quiero que se satisfaga esta condición, ¿sí? Quiero que ¿qué? Es tal que ¿qué? Que Y' se puede escribir como f de un x, ¿sí? Para alguna x en A. Eso es, si hago eso, pues ya estoy probando esta contención, ¿no, chicos? ¿Verdad? Si yo tomo un punto aquí, pues que se valga esta contención, quiere decir que debería de existir una x en A tal que f de x es y', ¿no? ¿Verdad? Pero fíjense entonces, pasa lo siguiente. Si esto pasara, entonces voy a calcular la distancia entre x y x', entre esta x y x', donde recuerden que f de x' es y', ¿no? ¿De acuerdo? ¿Esto quién sería? Bueno, pues recuerden que esto sería f a la menos 1 de y', ¿no? Por lo que está aquí. Creo que aquí no se ve bien que esto es y'. Y este sería f a la menos 1 de y', ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, precisamente de la desigualdad 1, de esta desigualdad, ¿verdad? Se concluye que esto es menor o igual, ¿verdad? Que m por quién. O mejor dicho, si es m o 1 entre m, ¿no? Es 1 entre m, ¿verdad? Porque solo estoy poniendo. Sería 1 entre m, 1 entre m, ¿por quién? Bueno, pues por f de este punto y f de este punto, es decir, por la norma de y' menos y', ¿no? Pero esto sería, si y' está aquí, esto sería menor que r entre m, ¿verdad? De tal manera, pero fíjense que yo estoy suponiendo que x está en A, ¿verdad? ¿Sí? Yo estoy suponiendo que x está en A, es decir, que esta distancia es menor o igual que delta prima. Entonces, para que no caiga yo en una contradicción de que x debe de estar en A, este número, r entre m, debería de ser menor o igual que delta prima, ¿verdad? Porque si fuera mayor que delta prima, pues entonces podría estar cayendo en una contradicción, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como que R entre M debe ser menor o igual que este delta prima, que delta prima, recuerden, ¿sí? Que es este número que hace que la vecindad cerrada se quede aquí, ¿verdad? Con centro en X'. ¿Estamos? Entonces, esto me da una primera condición de quién debería ser R. R entre M debería de ser menor o igual que delta prima, que delta prima. Entonces, aquí me está dando una idea de cómo debe ser el tamaño de la R que ando buscando, ¿verdad? La R que hace que pase esto. Entonces, bueno, pues con base en este análisis, pues uno dice, sea R igual a M por delta prima sobre 2, ¿verdad? Pues que esto va a ser menor o igual que M por delta prima, ¿no? Que es la condición que se debería de cumplir, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Exactamente, pues dividamos por 2, ¿verdad? ¿Sí está claro? Y entonces, pues lo que hace falta ahora, ¿sí? Pues lo que voy a probar justo es que si yo tomo R igual a ese número, ¿verdad? Pues lo que vamos a demostrar es que la bola de radio R
con centro en Y', ¿verdad? Así la queríamos, con centro en Y', ¿sí? Con centro en Y'. Esta se queda contenida en F de A. ¿De acuerdo? Con M arriba. ¿Sí es con M arriba? Sí es con M arriba, ¿no, chicos? Porque la M se pasa multiplicando, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, Jesús Omar. Con M arriba, efectivamente. Ah, es que Bruno la había puesto abajo, ¿verdad? Sí, es con M arriba. Ujú. Entonces, bueno, pues vamos a demostrar eso. ¿Todavía se sienten con fuerzas para terminar eso? ¿Se sienten con fuerzas? A ver, ¿qué opinan algunos más? Bueno, cuando menos esta parte, ¿no? Ok, ok, perfecto. Este es un poco pesado, esta parte. Pero bueno, entonces ahí va, chicos, ahí va. Entonces, bueno, entonces vamos a tomar un punto, ¿no? En donde vamos a tomar, como decíamos, una Y' en la bola de radio R con centro en Y'. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? Por demostrar que existe una XB' en A, ¿verdad? Tal que Y' es igual a F de XB', ¿no? Ok, eso es lo que hay que demostrar. ¿Están de acuerdo, chicos? Ujú. Eso es lo que hay que demostrar. Y ya con eso salimos del atolladero, ¿no? Entonces, ¿qué creen que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es definimos una función h definida sobre quién. Bueno, la voy a definir pues, sobre todo el conjunto U, el dominio de la F, de Rn en R, ¿sí? Definimos de esta forma, como h de x igual a quién, pues, igual a la distancia, como era de esperarse, ¿verdad? De f de x menos y', la distancia al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Esta función nos va a servir. ¿Qué podemos decir de esta función? Bueno, realmente esta función es, si se dan cuenta, pues esta función es f de x menos y' punto f de x menos y'. Ujú. ¿Qué podemos decir de esta función? Pues esta función es hasta derivable, ¿verdad? ¿No? Porque pues, f es derivable, esta es una constante, ¿verdad? Y', esta es una función derivable, ¿de acuerdo? Y por lo tanto también es continua, ¿no? H es derivable en U, ¿verdad? ¿Estamos? Eso está claro, ¿verdad? Y por lo tanto, continua en U, ¿verdad? También, por cierto. Ok, entonces miren, como A, recuerden quién era el conjunto A, era como una bola cerrada, ¿verdad? Como A está contenida en U, es cerrado y acotado, ¿sí? Pues, ¿qué podemos asegurar con respecto a esta H? Entonces, H alcanza su valor mínimo, ¿verdad? En A, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar un punto, vamos a tomar, vamos a llamarle casualmente XB', un punto en A, ¿sí? Tal que H
h de x b' es menor o igual que h de x para toda x en A. ¿Estamos? Ok. A ver, chicos. ¿Qué me pueden decir de la derivada de h en x b'? Claro, la idea es probar eso, ¿verdad, Bruno? Que h de x b' es 0, ¿no? Y por lo tanto, y b' sería f de x b', ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero a ver, entonces, es un punto donde la función h alcanza su mínimo sobre ese conjunto cerrado y acotado. Pero a ver, más o menos que tienen fresco los problemas de cerrados y de máximos y mínimos, ¿qué me pueden decir de la derivada de h en x b'? ¿Puedo de entrada asegurar que la derivada de h en x b' es 0? Ah, muy bien, ¿verdad, Joshua? El punto es que de entrada no lo sabemos porque no sabemos que sea un punto interior, ¿verdad? ¿Qué tal si el punto x b' está en la frontera, ¿verdad? Ese es un poco el problema, ¿no es cierto? Entonces, primero lo que vamos a ver es que x b' no está en la frontera. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, está bien, chicos. Entonces, miren, sí está claro, ¿no? Que ahorita no podemos decir que x b' sea un punto crítico de h, porque no sabemos que sea un punto interior, ¿verdad? Debemos de estar seguros que es un punto interior. Ujú. Entonces, vamos a ver cómo probamos que es un punto interior. Entonces, supongamos que es un punto frontera. Entonces, supongamos, y los puntos frontera son estos, ¿verdad? Es decir, que x b' dista de x, ¿sí? Dista de x', ¿no? Ese es un punto del punto donde estamos tomando, justo delta prima, ¿no? Esos eran los puntos frontera, ¿verdad? Sí, son los puntos frontera de A, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que esto pasa, ¿de acuerdo? Si esto fuera así, observen lo siguiente, fíjense. ¿Quién es la raíz? ¿Quién sería la raíz de h de x b'? Bueno, pues recuerden que esto es h de x b' la norma al cuadrado, ¿verdad? Entonces esto es f de x b' menos f menos y b', ¿verdad? Perdón, este es menos y b', ¿no es cierto? Porque h pues, era la norma al cuadrado. Ah, pero otra vez, fíjense, esto es mayor o igual por la misma desigualdad del triángulo, ¿verdad? A ver si ya más o menos sale rápido, que f de x b', ¿sí? F de x b' menos y' menos la norma de y' menos y b'. Observen que puse en medio un y'. Esta desigualdad es otra vez una consecuencia de la desigualdad del triángulo, ¿no, chicos? Otra vez, como lo hice con el valor absoluto. ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Y, ok, y entonces ahora, fíjense, este que está aquí, este numerito, y', ese sí es igual, esto es f de x b' menos f de x', ¿verdad? Porque y b' sí es f de x', menos la norma de y' menos y b', ¿no? ¿De acuerdo? Uh-huh. Ah, pero esto otra vez por la desigualdad 1, por esta desigualdad, otra vez, ¿verdad? Esto es mayor o igual que ¿quién? Que m por la norma
de x bi'prima menos x prima, ¿sí? Menos, pero fíjense, ¿dónde estoy diciendo que está y bi'prima? Y bi'prima debería de estar, era un punto que estaba ¿en dónde? Y bi'prima. Y bi'prima está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y bi'prima está aquí. Entonces la norma de y prima menos y bi'prima es menor o igual que r. Entonces esta es mayor o igual que menos r. ¿Estamos, chicos? Pero ¿quién era r? ¿Cómo la pedimos la r? La r la pedimos de tal manera que fuera menor que ¿quién? Aquí está, ¿verdad? La r la pedimos de tal manera que fuera menor que ese número, de tal manera que esto es estrictamente mayor que ¿quién? Bueno, este que está aquí es delta prima, ¿verdad? Estamos suponiendo que este número es delta prima. Sí, esto es m por delta prima menos, ya dijimos que r es m por delta prima sobre 2. ¿De acuerdo? Pero pues esto es igual a m delta prima sobre 2. ¿De acuerdo? Pero esto, ¿qué pasa con esto? M delta prima entre 2 es estrictamente mayor, ¿sí? ¿Que quién? Que M. ¿Por quién? A ver, chicos, ayúdenme con las desigualdades. Este es M delta prima y eso es estrictamente mayor que la distancia de Y prima a Y bi'prima, ¿sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Sí están bien ahí? ¿Estamos bien o no estamos bien? Esta última desigualdad, Bruno. Ok, a ver esa última desigualdad. ¿Quién era la distancia de Y a Y bi'prima? ¿Dónde estaba Y bi'prima? ¿Dónde estamos tomando nuestra Y bi'prima? Recuerden que la Y bi'prima la estamos tomando aquí, ¿no? Ujú. Entonces, la distancia de Y a Y bi'prima es menor que R, ¿verdad? Sí. Pero R era esta, ¿no? R es este número. Ujú. Y entonces, por eso, este número, pues, este es R, ¿verdad? Este es R, ¿no? ¿Verdad? Este es R. Y Y, ujú. ¿Ya lo vieron? Ok, ok, pero pues ahora fíjense que esto que está aquí, déjenme, voy a continuar. Entonces, ya me quedó un estrictamente mayor que Y prima menos Y bi'prima, ¿no? Pero esto que está aquí, si se dan cuenta, es f de x prima menos f de menos y bi'prima, ¿no? Menos y bi'prima. Pero esto, si se dan cuenta, no es más que la raíz de h de x prima. ¿No es cierto? Porque así definí. Es decir, estoy llegando a la conclusión de que h de x prima es estrictamente menor que h de x bi'prima. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa, chicos? Esto es una contradicción, ¿verdad? Esto es una contradicción, ¿verdad? Porque habíamos dicho que este era el mínimo, ¿no? Entonces, conclusión, ¿cuál es la conclusión? Que la norma, ¿verdad? De x' menos x bi'prima es estrictamente menor que delta prima, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, ¿verdad? Y por lo tanto,
Por lo tanto, X B' es un punto crítico. ¿No? Por lo tanto, la derivada de H en X B', que por cierto, este es el gradiente, ¿verdad? Es el gradiente de H en X B', debe ser igual a 0. ¿Estamos, chicos? ¿De acuerdo? Ok, y ya nada más para terminar, chicos, fíjense. Por otra parte, ¿quién es la derivada? ¿A quién es, por otra parte? ¿A qué es igual la derivada de h? Es decir, la derivada de h en el punto x b', que es el gradiente de h en x b', ¿cómo se calcula? ¿Se acuerdan quién era h? H era como un producto punto, ¿verdad? ¿A qué es igual la derivada? ¿Alguien me podría decir a qué es igual? La derivada de h. Recuerden quién es h. H la puedo pensar como este producto punto, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Así es. Es este por la derivada de este. Entonces, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Quién es la derivada de h? Bueno, pues es así, ¿verdad? La derivada de h es igual a 2 veces el término, que es f de x menos y', por la derivada de esto, es decir, por la derivada de f en x b', ¿verdad? ¿De acuerdo? Este es x b', ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Pero recuerden que este es el vector 0, ya. Ese ya lo puedo asegurar, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿Estamos hasta ahí bien? Ah, ok, pero a ver, fíjense. Como x b', ¿sí está en dónde? Bueno, esto está, en particular está en la vecindad de radio delta con centro en x0. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ese es un punto que cae ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo decir de la derivada de f en x b'? ¿Qué sabía yo de las derivadas en cualquier punto de esta vecindad, de la derivada de f en cualquier punto de esta vecindad? ¿Qué podíamos decir Ah, y eso quiere decir que es invertible, ¿no, Jesús Omar? No solo no son ceros, son invertibles, ¿no? Es invertible, ¿verdad? ¿Sí está bien? Y si es invertible, es suprayectiva. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Si es invertible, es suprayectiva, ¿no? Ah, por lo tanto, existe un punto en Rn tal que ¿qué? Tal que la derivada de f en x b' evaluada en esta z, puedo decir que es igual, ¿saben a quién? A f de x b', a este vector. En particular, hay una z que me manda a este vector. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que eso lo deduzco de la suprayectividad, ¿no? Ah, conclusión. La derivada, fíjense, la derivada de f
Entonces, fíjense, la derivada, si yo calculo la derivada de h de x bi'prima, ¿sí? Punto z, ¿cómo me queda? A ver, eso ya me lleva a que la norma es 0, ¿no, chicos? ¿Verdad? Porque es como evaluar esto en z, ¿sí o no? ¿Verdad? Si yo hago el producto punto, pues esto es igual ¿a quién? A 2 veces f de x bi'prima menos y bi'prima por la derivada de f x bi'prima evaluado en ese z, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pero esto que está aquí es ¿quién? Esto es 2 veces, como esto es este mismo vector, pues esto es la norma de f de x bi'prima menos y bi'prima, ¿verdad? Al cuadrado. Y entonces esto ya me dice que esta distancia es 0, ¿verdad? Porque ¿cómo es evaluar la derivada, Jesús Omar? La derivada de h evaluada a ver, si quieren lo decimos de esta forma, ¿no? Si quieren lo escribo de esta forma. La derivada de h en x bi'prima evaluada en esa z, ¿sí? Esto es un producto punto, ¿no? Como esta es la derivada 0, por un lado esto tiene que ser 0, ¿no? Porque la derivada de h era 0, ¿no, Jesús Omar? Y por otro lado, pues esto sería, recuerda que esta derivada me salió que es igual a esto, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que 2 veces f de x bi'prima menos y bi'prima por la derivada de f en x bi'prima evaluada en este z, ¿no? Es evaluar la derivada de ambos lados, ¿no es cierto? Sí, pero pues esto es ¿quién? Esto es 2 veces f de x bi'prima menos y bi'prima, y pues este es punto el mismo vector, porque así me elegí esta z, ¿verdad? Así elegí esta z para que esto fuera f de x bi'prima menos y bi'prima. ¿Estamos? Pero pues esto es 2 veces la norma de f de x bi'prima, la norma de f de x bi'prima menos y bi'prima al cuadrado. Y esto lo que significa es que f de x bi'prima es igual a y bi'prima. Y eso era lo que queríamos demostrar, ¿no, chicos? ¿De acuerdo? La diapositiva anterior, Joshua. Ahí está. ¿Está, Joshua? Ok. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Lo que estamos probando con todo este relajo fue probar que f de la bola de radio delta con centro en x0, se le está acabando la tinta a mi pluma, creo, es un abierto. ¿Estamos, chicos? ¿Todo bien hasta ahí? muy bien, chicos. Pues a ver, espero que más o menos hayan podido sobrevivir con algo de esto. Bueno, entonces déjenme ir. Con esto terminamos esta parte y dejamos el último punto para la próxima clase, ¿no? Entonces, voy a empezar a pararla. Vamos a poner el examen la prueba del punto 4.